Muy buenos días, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más en esta hermosa mañana, este hermoso tiempo de compartir, este hermoso tiempo de oración, también de estudio de la palabra. Estamos en nuestro devocional en el libro de Santiago, la carta de Santiago, y estamos agradecidos con el Señor por su misericordia. ¿Cuántos saben que la corrección forma parte de la misericordia de Dios? ¿Cuántos saben que el Señor al que ama corrige? ¿Cuántos saben que la instrucción forma parte del amor de Dios? Muchas veces escuchamos expresiones de personas que se sienten mal cuando son corregidas, pero solamente el que ama corrige, mis amados hermanos. Y yo creo que Dios es muy misericordioso con nosotros, muy misericordioso con su iglesia, con su pueblo, porque Él nos corrige, Él llama nuestra atención, Él está constantemente advirtiéndonos. La advertencia de Dios es una manera de Él mostrarnos su misericordia. Él pudo dejarnos vivir una vida como quisiéramos y ya. Pero en su infinita bondad y misericordia siempre usa personas para hablarnos, para ministrarnos. Yo recuerdo que desde la infancia, de una u otra manera, estuve rodeado de la misericordia del Señor. Y aún en mi adolescencia, en mi juventud, la misericordia de Dios ha estado presente. Y yo quiero que usted en esta mañana pueda entender que la palabra de Dios que habla a nuestro corazón es el resultado de la misericordia de Dios. Somos privilegiados, mis amados hermanos, de ser corregidos. Mire, a veces los adolescentes, los jóvenes no entienden por qué los padres tienen que estar corrigiéndolos, llamando su atención. Y es una bendición que alguien se preocupe por ti, que alguien se interese por tu futuro, que alguien se preocupe porque hagas las cosas bien. ¿Cuánta gente no anda en esta vida deseando tener a alguien que pueda darle un consejo, deseando tener a alguien que pueda ayudarlo a tomar decisiones, que le pueda mostrar un consejo sabio y no lo tienen? Ahora, dentro del mundo cristiano, hablando en términos espirituales, estamos necesitados, mis amados hermanos, de instrucción, necesitados de corrección, necesitados de advertencias. Cuando me refiero a esto, me refiero a que nos hablen mediante la palabra de Dios. ¿Para qué? Para impedirnos irnos por el despeñadero, para impedirnos, mis amados hermanos, hacer todas aquellas cosas que son las que traen desgracia y destrucción y dolor a nuestras vidas. Entonces, dele gracias a Dios cada vez que usted escuche la palabra, cada vez que usted sea advertido y cada vez que Dios le hable. Yo quiero invitarte a Santiago, vamos a ir al capítulo 4 de Santiago. Vamos a leer la palabra del Señor que dice lo siguiente. Verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor. Ese es el llamado del Señor. Y es interesante porque en este capítulo 4, mis amados hermanos, podemos observar y confirmar que existía y había divisiones y disputas carnales entre los creyentes, y son las cosas que Santiago quiere atender. Quiere atender los pleitos, las divisiones, y él habla en forma de pregunta para hacer pensar y razonar al pueblo y que reflexione ante la palabra que ha sido traída. Hay divisiones, disputas carnales entre los creyentes. Una cosa o una causa era el deseo egoísta de que muchos querían ser maestros. Era lo que veníamos hablando
la semana pasada, en el capítulo 3. Pero la causa básica también era la desobediencia. Había desobediencia. Había una falta de verdadera separación de las vidas de las personas, mis amados hermanos. Una separación del mundo. En pocas palabras, eran creyentes que todavía estaban en la lucha y en la batalla entre seguir la corriente de este mundo y en obedecer plena y completamente al Señor. Había una falta de verdadera separación, y eso es lo que significa santidad: apartado para Dios, separado para Dios, en la vida de los creyentes de la iglesia. Y es una tragedia, mis amados hermanos, cuando los cristianos viven en discordia en lugar de unidad. ¿Cuánta necesidad tenemos, mis amados hermanos, de volvernos en un solo espíritu, en una sola mente, en un solo corazón? De estar verdaderamente unidos, mis amados hermanos, y no en discordia. La Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo podemos andar juntos si no estamos de acuerdo? Dice Eclesiastés, ¿verdad? La pregunta también sigue siendo para el día de hoy: ¿pueden andar juntos en armonía, como dice la palabra del Señor, si estamos en desacuerdo? Esto debe hacernos meditar y reflexionar. Las pasiones desenfrenadas, mis amados hermanos, así hemos titulado nuestro devocional, pasiones que matan. Pero las pasiones desenfrenadas terminan en desgracia. Entiéndase pasión aquí en el sentido de deseos que obran en los miembros del cuerpo y estimulan la carne. La pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Santiago tiene que ser muy directo y hablar con mucha claridad y seriedad sobre este asunto. Pocas palabras, Santiago no anda disfrazando el mensaje, ni maquillando el mensaje, ni con temor a nadie en cuanto a la verdad. Pues hay momentos en que las cosas deben ser dichas. Y aunque la mayoría de nosotros, por naturaleza, cuando se nos dicen las cosas no nos gustan, nos timbramos, nos incomodamos, pero cuando somos de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios, oímos. Y puede que no nos guste en determinado momento, pero nos toca reconocer de que definitivamente Dios está hablando y Dios está mostrándonos nuestro pecado. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta Santiago, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? En la otra versión, mis amados hermanos, que es la traducción viviente, dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Cuántos saben que estamos luchando con esta carne, con estos cuerpos, mis amados hermanos? Porque una cosa es saber lo que la palabra de Dios dice, una cosa es entender lo que la palabra de Dios dice, y otra cosa es hacer lo que la palabra de Dios dice. El espíritu, dice la Biblia, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Santiago dice: ¿qué es lo que está generando? Examínense. ¿Qué está generando las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su ser interior? Si lo que está llenando nuestra mente no es la palabra de Dios, si lo que está llenando nuestra mente no es la comunión con Dios, entonces algo más la está llenando. Y lo que no procede de fe, dice la Biblia, es pecado. Y comienza Santiago a corregir a los hermanos, mostrándole por medio de las Escrituras, mis amados hermanos. Entonces, la pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Y Santiago tiene que ser muy directo y hablar con mucha claridad y seriedad sobre este asunto. Por eso me gusta la Biblia. Me encanta la palabra, porque ella es veraz y ataca directamente el área afectada. Poca palabra, Dios no se va por la rama. Dios va al problema del asunto, y el asunto es el pecado. El asunto es el corazón. El asunto es nuestra naturaleza caída, y hay que atacarla, mis amados hermanos. No da lugar para ocultar nuestra verdadera naturaleza, sino que la confronta con la intención de liberarnos de la desgracia y de la mentira que busca ocultarse, porque esta es la realidad, en nuestro interior. Engañoso es el corazón y perverso. Ay, no, hay gente que se cree muy noble, se cree muy buena, y yo, pero el mismo corazón, mis amados hermanos, nos engaña. Pero Dios busca, mediante la palabra, confrontarnos con la intención de librarnos de la desgracia y de la mentira. Recordemos que esta carta, mis amados hermanos, va dirigida a creyentes. Esta carta va dirigida a cristianos
Esta carta va dirigida a personas que en teoría tenían una relación personal con Cristo. La carta va dirigida a creyentes y muchos quizás se asombren de que Santiago tenga que hablar y usar palabras tan fuertes contra los hermanos. Otros incluso han llegado a pensar que no se trataba de creyentes a quienes se dirige la carta. Pero, mi hermano, de ser así, no tendría sentido. La carta es clara y fuertemente dirigida a cristianos. Es dura, pero es verdadera. El dicho "la verdad duele" es cierto, mis amados hermanos. A veces como padre nos duele reconocer lo que tenemos como hijo, pero es lo que hay. ¿Qué podemos hacer? Es triste cómo a veces los padres quieren cegarse en relación a los hijos. Y decir, no, mi hijo no, no, mi hija no, no, es que, no, hermanos. Es fuerte a veces. Pero a veces, mis amados hermanos, es la realidad, es lo que hay. Y una forma de cambiar esa realidad, y una forma de que podamos avanzar en esa realidad, es reconociendo lo que hay. La Biblia, mis amados hermanos, y esta carta en específico, está dirigida a creyentes. Está dirigida, es clara, mis amados hermanos. Es dura pero verdadera. No está maquillada. Ofende nuestro orgullo, nuestro ego. Pero si lo apartamos, el orgullo y el ego, tendremos que reconocer que es palabra del Señor. Y cuando reconozcamos que es palabra del Señor y que la necesitamos, entonces comenzará a surgir un efecto en nuestra vida, mis amados hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado en su momento de comunión con Dios y oración, cuando usted está hablando con el Señor y comienza a leer la palabra, cómo uno queda al descubierto, mis amados hermanos. Cómo Dios te revela verdaderamente quién eres. Un grave peligro para muchos que leen la Escritura es estar constantemente leyendo la Biblia y pensando que esto debería aplicarse para fulano, para fulana, para no sé quién, para sutanejo, para perencejo. Pero el efecto primario tiene que ser en mi vida, mis amados hermanos. Debe ministrarme primeramente a mí, debe hablarme primeramente a mí. Es imposible que usted sea un creyente el cual nunca se ha confrontado con lo que la palabra de Dios dice. A veces uno se derrama en lágrimas al ver lo que la palabra de Dios dice y al ver lo que uno es. Entonces debemos reconocer que es la palabra del Señor. Hay peligro de convertirnos en creyentes fachadas. ¿Sabía usted eso? Hay constantemente el latente peligro de convertirnos en un creyente fachada. Mostramos una cosa exteriormente, pero interiormente, internamente, somos otra. Son como esas casas, que son muy bonitas por fuera, especialmente las casas coloniales, ¿no? Esas casas viejas, esas casas antiguas, esas casas que creo que al gobierno o a los estados les encanta arreglar por fuera para dar una imagen. Pero cuando entras internamente, eso es un desastre. Eso es una miseria. Y créanme, mis amados hermanos, créanme lo que le estoy diciendo. No podemos permitirnos convertirnos en un cristiano fachada, que exteriormente proyectamos algo, pero internamente nos estamos cayendo a pedazos. Somos otra persona muy distinta a lo que aparentamos. Podemos parecer humildes y ser verdaderamente arrogantes, soberbios y orgullosos. Pero desde luego que Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro corazón y muy especialmente el de su pueblo. Con mucha sabiduría, Santiago inicia esta exhortación con preguntas. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Porque existen las rivalidades, dice Santiago. Porque existen los desacuerdos, las enemistades, los pleitos entre ustedes. ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? La respuesta es obvia. Sí, así es. Nuestras mismas pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro interior, son las que producen todas las guerras y los pleitos, las disensiones y toda obra de maldad. Mire, a la iglesia de Corintio, en el capítulo 1, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 hasta el 4, Pablo dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche,
y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y ahora escuche lo que dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esto es una realidad en el día de hoy en las iglesias. En las competencias entre los pastores, entre los líderes, entre los predicadores, por parte del pueblo, que endiosa a los predicadores y entra en una rivalidad y en una carnalidad. Y dice el pastor fulanito de tal versus el pastor no sé quién. ¿Qué dice el pastor tal con el pastor no sé qué? Y la gente hace un partidismo dentro del cristianismo y muchas veces dentro de la misma iglesia. Y Pablo dice, esas son actitudes carnales. Esos celos, esa defensa de donde mi predicador es imposible que se equivoque, donde se comienzan a relucir es que mi pastor estudió en tal sitio, lo que pasa es que mi pastor tiene esta posición teológica y comienza la gente a discutir, a pelear. Ahora, Pablo dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Usted no ve a Pablo ahí sintiéndose orgulloso porque se la estaban dando en todas las cosas, ni porque se la estaban dando a Apolo. Él sentía pena y vergüenza ajena. Y dice, eso se llama carnalidad. Las guerras y los pleitos dentro de una congregación o una comunidad de fe solo muestran y revelan nuestra carnalidad, nuestra falta de madurez. No es que no seamos creyentes, pero estamos dejándonos guiar por nuestras pasiones, sentimientos, en vez de la razón y el deber ser. Ahora, ¿se da cuenta de que todo lo que la Biblia dice, mis amados hermanos, es una realidad? La codicia, dice el apóstol Pablo. Dice Santiago, la codicia es un sentimiento terrible contra el cual debemos de luchar. El 10º mandamiento dice, no codiciarás. La codicia, en sus múltiples formas, es una enemiga secreta de las almas, mis amados hermanos. Es una enemiga secreta en la vida del creyente. Según el mandamiento, los elementos afectados por la codicia son de los más variados. ¿Qué codicia la gente? Dinero, bienes materiales, casas, animales, objetos de gran valor o aún de poco valor. La bajeza y la miseria espiritual es tan grande que hay gente envidiando a otros que tienen menos que ellos. Imagínese usted, mis amados hermanos, lo que es la codicia albergada en el corazón. Se envidian cosas de gran valor, pero también de poco valor. Poder, mis amados hermanos, es una codicia de muchos. No solamente el poder, el prestigio o la posición. Hasta los seres humanos, por ejemplo, la mujer del prójimo. La Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Todos ellos caen bajo los efectos de la codicia y de las pasiones. Por eso es tan dañino dejar que la codicia se albergue en nuestro corazón. Mire, el rey acá tenía mucho dinero. Era el rey. Y se enamoró de la viña de Nabot. Y se enamoró a tal punto que se entristeció cuando no se la vendieron. Se incomodó cuando no se la vendieron. Hasta mataron al pobre Nabot para quedarse con la viña. Porque no quiso vendérsela. Entonces la codicia, cuando se alberga en el corazón de alguien, mis amados hermanos, es sumamente peligroso. La codicia como la envidia son enemigos invisibles. Están, pero no lo vemos. Pero se manifiestan. Escúcheme bien. Es un enemigo invisible que no puede ver, pero que se manifiesta a través de obras. Entonces, la codicia y la envidia son enemigos invisibles. Son, mis amados hermanos, enemigos que no debemos permitirnos en nuestra vida. No se ven exteriormente, pero pueden estar internamente. Y de allí su gran peligro. La codicia y la envidia llevan a la guerra, a la enemistad, a la división, al odio, al orgullo, a la vanidad y aflicción de espíritu, a la perturbación de la armonía colectiva y personal. Porque quien anda lleno de codicia y envidia no tiene paz y va rumbo a la muerte. Es triste. Debemos entender que la codicia no siempre lleva a la posesión. Te puede envidiar algo, pero no significa que lo va a tener. Pero sí le amarga la vida, le entristece la vida. Lo lleva a hacer cosas que no debe.
La envidia no siempre alcanza lo que quiere, ni la posición de sus rivales. Tampoco lo logra. Y el resultado final de la codicia es conflicto y contienda. ¿Cuánta gente no ha acabado en problemas por la codicia? Por querer tener lo que otros tienen, pero sin hacer lo mismo que los otros hicieron, sin trabajar. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:3 hasta el 10, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, mala sospecha. Escuche bien, ¿nacen de qué? Primero dice, si no se conforma a la sana doctrina, que es conforme a la piedad, entonces dice, está envanecido. Ahora, ministerialmente hablando, espiritualmente hablando, y como iglesia, hay envanecimiento, hay envidias, hay pleitos, hay blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los pastores deben cuidar su corazón. Los creyentes deben cuidar su corazón. ¿A quién nos queremos parecer? ¿Por qué nos queremos parecer? ¿Nos queremos parecer porque andan doctrinalmente bien, porque hacen las cosas espiritualmente bien, porque aman al Señor? ¿O nos queremos parecer porque tienen gigantescos lugares de reunión, porque tienen dinero, porque tienen prestigio, porque tienen poder? Oiga bien, el corazón engaña a mucha gente, especialmente a muchos que están en el ministerio, haciéndolo creer, yo quiero una iglesia como fulano. Yo quiero tener lo que tiene el pastor tal. Y comienzan a copiar modelos, a copiar cosas. La pregunta es, si eso que estás haciendo es digno de imitar, hazlo. Pero si eso que estás envidiando es el dinero, el prestigio, el poder, eso ya es otra cosa muy mala. Y sabe, la Biblia dice que los hombres que no se conforman a la sana doctrina, sino que se envanecen y comienzan a entrar en el envanecimiento y deliran acerca de cuestiones de palabra, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privados de la verdad, que toman la piedad. Y este es el peligro. Cuando comienzas a codiciar tantas cosas, pierdes el temor a Dios y comienzas a enseñar cosas que no son ciertas, que no son correctas, pero tu codicia es tan grande que si eso puedo yo sacarle provecho económico, lo enseño. Si eso le puedo sacar provecho económico, lo imparto, así no tenga fundamentos en la fe. Y mucha gente anda detrás de esto, mis amados hermanos. Y por eso vemos la cantidad de herejías, por eso vemos la cantidad de engaño y mentira que existe en el día de hoy dentro de los círculos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia, dice Pablo, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Viva su vida cristiana, dele gloria a Dios, alabe a Dios, viva contento, alegre, tenga contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y así como vinimos sin nada, así también nos vamos. No comprometa su vida espiritual, no comprometa su vida cristiana por un poco más, o por codicia, o por envidia. No envidie, mi amado hermano. No envidie, mi amado hermano, las cosas que otro tenga. No ande detrás de lo que todo el mundo busca. Usted concéntrese en el Señor. Pídale a Dios lo que usted necesita, pero no envidie nada. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esa es la verdad más antigua, es la cosa más exacta que existe sobre esta tierra, pero es la más ignorada. La gente sigue viviendo como que si todo se lo lleva. Sigue viviendo como que si... No, mi amado hermano, ese es el engaño de los siglos. Nosotros no trajimos nada y nada nos vamos a llevar. Nosotros estamos de paso, somos peregrinos sobre esta tierra. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Le aseguro que en su mayoría tenemos más que sustento y tenemos más que abrigo. Pero nada más, si tuviéramos el sustento y el abrigo, tenemos la responsabilidad cristiana delante de Dios de estar
agradecidos. Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, y aquí se la damos a Santiago, porque es una confirmación de lo que Santiago habla. Porque los que quieren enriquecerse, verso 9, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Escuchen, mi amado hermano, los que quieren enriquecerse, no es malo que usted prospere o que tenga algo, pero si en su codicia y en su deseo desmedido de riqueza, de poder, usted no mide, ni siquiera se manifiesta en el temor a Dios, sino que usted quiere enriquecerse, cae en tentación y lazo, o sea, en trampas, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto lo podemos ver en los dos sentidos. Las personas sin Cristo que codicia, se meten drogas, yo no la consumo, pero la trafico. Las mujeres que quieren salir adelante muy rápido, jovencitas quieren tener carro, caen en la prostitución. Caen en la prostitución, la que se ve en la calle de manera despectiva, y en la prostitución que aparentemente no es prostitución, pero sí es prostitución. Porque cuando yo me acuesto con un hombre que no quiero, que no me gusta, y vivo con él, porque me puede dar casa, carro, es una manera de prostituirse también. Porque tú no estás allí en una relación saludable ni sana, sino que te involucraste con un hombre, con un individuo que no te gusta, que no quieres, pero tiene lo que tú codicias. Y yo codicio estar en un carro del año, codicio tener un apartamento, codicio tener buenas vacaciones, y esa codicia me lleva a entregarme a ese hombre. Ahora, distinto es a que tú te guste un hombre y que ese hombre te pueda dar todo eso. Excelente. Qué bueno sería, ¿verdad? Pero existen dos tipos de prostituciones, mis amados hermanos. Está la prostitución despectiva que está en la calle, que es la que la gente llama esa prostitución, pero está la otra prostitución maquillada y aparentemente vestida de supuestamente amor genuino y sincero. La codicia dañosa hunde a los hombres en destrucción y perdición. Está el joven que quiere tener todo en la vida fácil, sin trabajar, sin estudiar, sin prepararse, sin desarrollar carácter. Entonces también cae en la trampa, en el lazo. Y hunden a los hombres en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que empezó bien, pero va muy mal y terminará muy mal. Se han extraviado de la verdad, se han extraviado de la fe. Tienen su iglesia, tienen su ministerio, tienen sus cosas, claro que sí, los tienen. Nombran a Dios, usan la Biblia, pero están extraviados por la codicia, mis amados hermanos. Están extraviados por ir detrás de lo que no deben. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y serán traspasados de muchos dolores también. Jesús siempre alertó a sus discípulos a guardar su corazón. Jesús dice que de él salen todos los malos pensamientos. En Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos y la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia y la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. Por su gracia hemos sido perdonados, hemos sido salvados, pero seguimos batallando contra nuestra naturaleza. ¿Cuántos saben que esta naturaleza se levanta? Esta carne se levanta en algunas ocasiones. Seguimos batallando, mis amados hermanos, con nuestra naturaleza, que se inclina hacia lo malo, se inclina hacia lo no correcto, y debemos estar vigilantes y en una lucha constante que solamente es posible vencer mediante la gracia del Señor y su Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: no satisfagáis los deseos de la carne, porque ambos se oponen entre sí. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu por gobernar nuestra vida, mis amados hermanos. Y si usted alimenta más la carne le gobierna. Y si usted alimenta más el Espíritu le gobierna. Entonces, mientras más comunión, mientras más intimidad tenga usted con el Señor y con la palabra, más fortalecido será su ser interior, su espíritu.
Pero mientras menos comunión con Dios tenga, más fácil será para nosotros amoldarnos y adaptar las cosas de este mundo. Y debemos estar vigilantes, mis amados hermanos, en una lucha constante que solamente es posible vencer mediante el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Recuerde que Satanás estaba en el cielo cuando su corazón se llenó de maldad. Si usted lee la historia o lo que la Biblia dice acerca del diablo y cómo cayó del cielo, lo que lo llevó a fracasar y tener que llegar a lo que es ahora, fue el orgullo en su corazón. Y yo digo, si estaba en el cielo, ¿cómo llegó hasta allá el orgullo? Y no solamente el de Satanás. Dice la Biblia que él contaminó a un poco de ángeles más. Ahora, Satanás estaba en el cielo cuando su corazón se llenó de maldad. Y aunque estamos en el Señor y estamos en Cristo, debemos luchar contra las tentaciones de este mundo y contra la carne y contra el diablo. Los tres enemigos del creyente, ¿cuáles son? La carne, el mundo y el diablo. Entonces, hay tres enemigos con los cuales tenemos que luchar. Contra nosotros mismos, contra nuestra vanidad, contra nuestro orgullo. Contra el mundo, porque el mundo ofrece un montón de cosas. Y contra el diablo, que es el incitador hacia el mal y el tentador. Entonces, Santiago trata de mostrar a los hermanos que cuando somos controlados por nuestras pasiones, no encontramos satisfacción, mis amados hermanos. No encontramos satisfacción. No hay gozo, no hay paz, ni contentamiento. Porque estas son cosas que solamente se encuentran y son posibles en Dios. Y vienen de lo alto. El problema es que ustedes están enfocados solo en lo terrenal. Es fuerte, pero es lo que dice Santiago, ¿no? Están buscando las mismas cosas que los gentiles, que no conocen a Dios, que piensan que teniendo más serán más felices. ¿Cuánta gente no piensa que teniendo más van a ser más felices? Que con una casa más grande sería mejor. Bueno, yo le voy a decir un secreto. Mientras más grande la casa, más complicado y difícil es limpiarla. Y la gente que está grandecita y que está mayor, por lo general, los que yo conozco dicen, ay, queremos salir de esta casa y comprarnos un apartamento pequeño porque esto tiene y da mucho trabajo. Pero en nuestra ignorancia, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, teniendo más, vamos a ser más felices. Con una casa más grande sería mejor. Que si tuviéramos esto, que si tuviéramos aquello, que si tuviéramos lo que tiene fulano, lo que tiene fulana, yo estaría realizado. Mentiras, mis amados hermanos. Ese es el engaño del corazón y el engaño de la mente y el engaño de este mundo. Pero todo esto no es cierto. Primero, ustedes no están pidiendo a Dios, dice Santiago. Vamos a ver qué dice el capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ay, mis amados hermanos, tanto tiene Dios que decirnos, ¿no? Pedís y no recibís. Para empezar, estaban luchando y buscando las cosas en su propia fuerza, en primera instancia. Y en segundo lugar, piden y no reciben. Ahora, la razón, están pidiendo mal. Esa es la razón por la cual no reciben. Están pidiendo egoístamente, están pidiendo carnalmente, están pidiendo solamente satisfacer los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia. La vanagloria de la vida. Y dice la palabra, no reciben. Están pidiendo mal, no están pidiendo nada que les ayude a glorificar a Dios. ¿Cuántos saben que nosotros necesitamos un mejor carácter? Necesitamos ser más humildes, necesitamos ser más sencillos, necesitamos ser agradecidos, necesitamos ser amorosos, necesitamos ser generosos, necesitamos ser dadivosos. ¿Cuántos están pidiendo a Dios ese tipo de cosas? No, Señor, yo quiero que tú me des. Padre, dame. Yo quiero tener un carro para bendecir a la abuelita, al abuelito. No, un carro para bajar los vidrios, para poner música a todo volumen, para exhibir lo que tengo, para jactarme de lo que tengo, para restregarle a los primos, a los tíos, a mi hermano de que yo también puedo. O de que yo también pude. No, mis amados hermanos, ese tipo de pensamiento que no es el que usted le dice a Dios, pero que está en el corazón, y Dios no solamente oye nuestras palabras, sino que mira la intención del corazón. Hay gente que está pidiendo muchas cosas, pero detrás de esa petición hay una mala intención. Porque yo estoy convencido de que si le pedimos cosas a Dios con un corazón correcto y recto delante de Él,
Él no tiene problemas en darnos. El problema es que la motivación por la cual queremos muchas cosas no son necesariamente ni espirituales ni sanas. Al contrario, nos hacen un daño. Porque piensen esto. Piense por un momento. ¿Qué haría un hombre orgulloso si Dios le da todo lo que le pide? ¿Será que se vuelve humilde? Se vuelve más orgulloso. ¿Qué hace un hombre vanidoso que Dios complazca lo que le pide? ¿Qué sucede? Con un hombre carnal que tenga medios y libertades, pues van a suceder muchas cosas, pero no necesariamente buenas. Por eso digo, Dios prepara primero el corazón. Y hasta que nuestro corazón no esté preparado, no estamos listos para recibir. Entonces dice, ustedes se están pidiendo, pero no piden nada que les ayude a glorificar a Dios y ser de bendición para otros. ¿Cuántos se dicen, Señor, dame una casa con 3 cuartos más? Porque si hay alguien que necesita que yo lo hospede en mi casa, yo estaría dispuesto a hospedarlo. No, queremos una casa grande, pero ahí a veces no entra ni la abuela, no entra ni la familia, porque no es con ese propósito. La Biblia dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero hay cosas que pedimos que no son voluntad de Dios y hay que reconocerlo. A veces estamos pidiendo cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual o con glorificar a Dios. Entonces, la Biblia dice que pedimos mal, pero también dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay cosas que pedimos que no son voluntad de Dios, que no tienen buenas motivaciones, no tienen buenas intenciones, que tienen intenciones meramente carnales y banales, triviales. A veces tenemos oraciones egoístas y caprichosas, vanidosas, que no serán contestadas, que no van a ser contestadas. Si nuestras oraciones se centran solo en cuestiones materiales, debemos reconsiderar nuestras peticiones. La pregunta de la mañana sería, ¿qué estoy pidiendo? ¿Cuáles son mis peticiones? Si mis peticiones son solamente cosas materiales, debo reconsiderar qué estoy pidiendo. La Biblia también dice, la codicia y el deseo desmedido por cosas materiales es una forma de idolatría. La Biblia dice claramente en Colosenses 3:5, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vamos a leerlo rápidamente. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Porque hermanos, hay tantas cosas que como cristianos están en nuestra vida que son las que nos limitan y nos impiden nuestro avance. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. Entonces, estas cosas, mis amados hermanos, no deben estar en la vida de un cristiano. La avaricia es una idolatría. Es un deseo desmedido y un amor desmedido por algo que no tengo. Se convierte en un ídolo, mis amados hermanos. Santiago pasa ahora también a una profunda realidad que muchos desean ignorar. Pero Dios, mis amados hermanos, quiere que sepamos que no hay lugar para dos en el corazón. Por supuesto, eso es algo totalmente claro. Ninguna mujer quiere que su marido tenga 2 mujeres en su corazón. No, yo quiero ser la única. Y ningún hombre quiere que una mujer tenga 2 hombres en su vida. Yo quiero ser el único. Y la Biblia dice que Dios desea que nosotros, mis amados hermanos, le amemos a Él. Que nosotros tengamos una relación única y exclusivamente con Él. No hay lugar para 2 en el corazón. O somos del Señor completamente o no somos. La Biblia dice claramente, o es todo o es nada. Como yo también quiero a mi esposa, todo o nada. Como yo sé que usted quiere a su esposo, todo o nada. Dios también desea, mis amados hermanos, una relación genuina, verdadera, donde Él sea el dueño realmente de nuestro corazón. Hay una fuerte advertencia de parte del Señor. No sabéis, primero dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituyen enemigos de Dios. Ahora, yo no sé qué connotación le darán algunos predicadores a este texto, pero la realidad es que no hay que ser muy inteligente, ni hay que ser una persona muy sabia para comprender lo que Dios está diciendo. Dios demanda una relación íntima. Dios demanda una relación fiel. Y dice claramente, oh almas adúlteras. Espiritualmente caemos en adulterio, mis amados hermanos, como iglesia, como creyente, cuando caemos en todo este tipo de práctica que viene condenando Santiago. Cuando nuestro corazón se inclina más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Estamos fallando a nuestra relación con Dios. Estamos fallando a nuestra intimidad con Dios. Y Él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O usted ama al mundo o ama a Dios. Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Los cristianos no podemos ser amigos de ambos. Debemos decidir o somos amigos del mundo o de Cristo. No podemos abrazar un sistema que opera y que se opone al otro. Son antagónicos ambos. El mundo se opone a Dios y su palabra. Entiéndase mundo aquí no como creación, no como el campo, como los mares, como las montañas. Entiéndase el mundo no como creación, sino como sistema, lo que opera en el mundo. Es el sistema que el hombre ha edificado para sí mismo en su esfuerzo de poder dar satisfacción a la concupiscencia de los ojos y de la mente y de la carne y de la soberbia de la vida. Este sistema no tiene lugar para Dios ni para sus hijos. Puede que trate del mundo del arte, de la cultura, de la educación, de la ciencia, incluso de la religión. Pero se trata de una esfera en la que el hombre o el nombre de Cristo es visto con desagrado. Recientemente en Cannes iba una mujer que llevaba, imagínese usted, una cuestión ahí atrás en la espalda, como una capa, y había una imagen de Jesucristo. Nosotros sabemos, como cristianos, que esa no es la imagen de Jesucristo, pero hace alusión a Jesucristo. Y le obligaban a no exhibir esa capa. Como diciendo, aquí no queremos nada que tenga que ver con Dios. No queremos nada que tenga que ver con Jesucristo. Porque Él es odiado por el sistema. Por el sistema. Entonces, no quieren nada con el Señor. Se trata de una esfera en la que el nombre de Cristo es visto con desagrado. E incluso es prohibido. El pecado de Israel estaba, mis amados hermanos, en dejar a Dios por irse tras las culturas de las naciones paganas, adoptando incluso sus dioses, y las razones eran la codicia y la ambición. A los judíos siempre les ha gustado la plática, mis amados hermanos. Lamentablemente, ese es un mal de generaciones. El problema no estaba en que trabajaran para tener la plata. Ese no es el problema, porque Dios bendice las manos de los diligentes. Dios bendice a las personas trabajadoras. Dios bendice a las personas emprendedoras, a las personas que se esfuerzan. Claro que Dios bendice eso. El problema de Israel era que si había una nación allá que quemaba a sus hijos en el fuego, que era idólatra, que era hechicera, que eran personas que no querían nada con Dios, pero podían hacer negocio con ellos y lucrarse con lo que ellos tenían, ellos se hacían amigos. Pero sabe, cuando usted comienza a tener relaciones de amistad y entabla relaciones con personas que, si bien es cierto, les pueden generar un provecho, quizás económico, pero espiritual, te pueden generar también daño. Porque me contaba un hermano, empresario, hace bastantes años ya, algunos años atrás, él me decía, hermano, yo tengo tierra, tengo negocio, tengo dinero, y me tocaba hacer negocios por allá, por el África. Y cuando yo iba al África y comenzábamos a hablar, porque para cerrar un negocio hay que sentarse, hay que compartir, hay que comer, y en algunas ocasiones algunos destapan botellas y comienza uno a charlar, a hablar, a ver cómo vamos a hacer el negocio. Pero cuando yo decía que era cristiano, automáticamente el negocio en esa zona del África, espiritualmente hablando, donde se movía el ocultismo, el espiritismo, era imposible hacer negocio. Les era prohibido a ellos hacer negocio. En pocas palabras, me decía él, el cristiano en este mundo, cuando comienza a vivir su fe y comienza a ser fiel a Dios, automáticamente hay un rechazo. Y muchos negocios y muchas de mis cosas, por así decirlo, comenzaron a tener deficiencias y complicaciones porque yo
era cristiano y era creyente y no era del agrado de las personas con las que iba a hacer el negocio. Entonces, alguien diría, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver mucho, mis amados hermanos. Tiene que ver mucho. Porque el mundo aborrece a Cristo. El sistema de este mundo aborrece a Dios. Es prohibido, mis amados hermanos, el nombre de Cristo en algunos lugares. El pecado entonces de Israel estaba en eso. Por hacer dinero, no le importaba muchas veces que quebrantaran los mandamientos o la ley de Dios. Eran codiciosos, ambiciosos. Y si tenían que adorar a otros dioses o a los dioses de los cananeos, porque supuestamente los dioses de los cananeos era el dios de la fertilidad y producirían cosechas gigantescas, ellos lo hacían. En una mente hedonista, mis amados hermanos, solo hay lugar para el placer, solo hay lugar para la satisfacción personal y egoísta, solo hay lugar para satisfacer la mente y los ojos y la carne, porque los creyentes, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. No podemos amar al mundo y someternos a él, porque el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, bajo la influencia satánica y es anti Dios. Ay, ahora sí se volvió loco este pastor y religioso. No, señor. No somos fanáticos, no somos religiosos, no estamos aquí hablando por hablar. La Biblia dice en 1 de Juan 5:19, de manera clara, lo siguiente: someternos al mundo es ponernos bajo las órdenes de Satanás. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, que controla este sistema, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Y primera de Juan 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entiéndase mundo aquí, mis amados hermanos. Lo que Dios dice es: no améis al mundo, el sistema del mundo, lo que rige el mundo, ni lo que mueve al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, escuche bien, de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, porque esta es la otra realidad que el diablo no quiere que sepamos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo tiene su día contado. Algún día Dios tiene que juzgar este mundo. Y está más cercano que tarde. Dios tiene que hacer justicia, mis amados hermanos. Pero mientras llega ese momento, estamos llamados como cristianos a desligarnos de ese sistema corrupto, de ese sistema egoísta, de ese sistema satánico, de ese sistema orgulloso, de ese sistema vanaglorioso, de ese sistema que solamente busca satisfacer sus deseos, e incluso si eso, para que él pueda lograr eso o ella pueda lograr eso, si tienen que matar y pasar por encima de muchos, así lo vamos a hacer. No me interesa el dolor ajeno, no me interesa la necesidad del otro, es solamente yo y el yo que opera en nuestro sistema. Queremos estar siempre en los primeros lugares. Queremos siempre ser admirados. Queremos siempre llamar la atención. Queremos siempre tener lo mejor. Queremos siempre manifestar. Y siempre se vive de apariencia, mis amados hermanos, en el mundo. Bueno, Dios dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Vanagloria significa es en vano. No es una gloria real, es una vanagloria. Es una vanagloria vacua, vacía. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y esto debe darnos consuelo a nosotros, mis amados hermanos. El mundo va a pasar. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí debe estar nuestra mente. En el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Son palabras de Jesús, no nuestras. O menospreciará más al uno y amará más al otro. Cada uno tiene que hacer su decisión. Cada uno y cada quien debe decidir con quién caminar, si con Dios o con el mundo. Cada uno debe decidir dónde están sus amigos. La antítesis de amistad es enemistad. Y está 2 veces repetida en el versículo 4. Una vez como pregunta retórica
que espera una respuesta afirmativa de usted y de mí. Y otra vez como afirmación tajante, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Ser amigos del mundo o ser amigos de Dios? ¿Y por qué no hacernos la misma pregunta que Santiago le hizo a los hermanos de la dispersión? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿Por qué todo el tiempo ando enluchado por el tema de dinero? ¿Por qué todo el tiempo ando enluchado, verdad, con el tema de los pleitos? ¿Cuál es la razón? ¿Será que hay en nosotros cosas que deben salir de nuestro corazón? ¿Por qué hay tanta codicia? ¿Por qué estamos siempre insatisfechos? ¿Por qué ardemos de envidia cuando vemos a otros tener lo que tienen? ¿Qué está pasando? ¿Por qué luchamos, mis amados hermanos? ¿Por qué pedimos y no recibimos? ¿Qué pasa? Bueno, habrá que examinarse y ver cuál es exactamente la motivación de nuestro corazón. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque no se trata, mis amados hermanos, de estar bien, sino de terminar bien. Y sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero el corazón es engañoso y perverso. Pero bendito sea Dios que revela lo que hay en los corazones. Y el que Dios nos corrija, nos advierta, el que Dios nos exhorte, el que Dios llame nuestra atención, es porque nos ama y es porque Él quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Entonces, demos gracias al Señor por su palabra. Y digamos, gracias Señor, porque tú siempre traes la palabra que yo necesito escuchar. No diga, ay, yo quería que esto lo escuchara fulano o fulana. No. Cuando Dios quiere que fulano o fulana escuche algo, Él se lo va a decir. Pero si yo estoy escuchando, lo que estoy escuchando es porque Dios quiere hablarme a mí. Y porque Dios quiere que yo entienda, mis amados hermanos, que no me puedo confiar. Que no me puedo confiar de mí mismo. No me puedo confiar de mi corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por este momento, por este tiempo. Gracias por tu palabra, la cual es verdad, la cual no miente, la cual edifica, la cual consuela. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a cada uno de nosotros. Humildemente reconocemos nuestros pecados delante de ti, nuestras faltas, Señor. Reconocemos que muchas veces, Señor, nos hemos desenfocado y desviado, Señor, del propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te rogamos misericordia, Señor, que en tu gracia y en tu amor nos permitas, Padre amado, hacer los ajustes que tengamos que hacer, que tu Espíritu Santo nos ayude a llevar una vida, Señor, consagrada, Señor. Una vida que no solamente piensa en este mundo, porque este mundo pasa, Señor, sino que entienda, Señor, que los que hacen tu voluntad, Señor, permanece para siempre. Danos sabiduría, danos fortaleza, Señor. Ayúdanos a depurar un montón de cosas, Señor. Y permite en el nombre de Jesús que nos centremos, Señor. Que cambiemos nuestras oraciones si tenemos que cambiarlas, Señor. Tal vez son oraciones egoístas, Señor. Oraciones, Señor, quizás triviales, vanas, Señor. Como decía alguien, las oraciones de muchos son simplemente, Señor, dame una casa más grande, dame un carro del año, aunque su carro es del año 2020. Señor, que no está mal, Padre amado, porque todo lo que el hombre pueda hacer y lo tenga a la mano a su alcance, que lo haga. Señor, pero que no vivamos solamente para eso. Que no vivamos solamente para querer impresionar a otros con lo que tenemos. Que no vivamos, Señor, solamente para complacer los ojos, la carne. Que no vivamos solamente para presunciones, Señor. Que no vivamos solamente, Señor, para mostrar una fachada, Señor, sino que seamos, Padre amado, realmente bendecidos en primera instancia espiritualmente, Señor, físicamente, exteriormente, y que lo que tengamos sea un testimonio viviente de tu grandeza y que sea utilizado y aprovechado para la gloria de tu nombre y para la bendición de otros, Señor. Que podamos entender, Señor amado, que todo pasa, la juventud pasa, la belleza pasa. Señor, todo tiene un tiempo sobre esta tierra. Padre, que no vivamos en la vanidad de la mente, en las ideas equivocadas de que somos o valemos por lo que tenemos. No valemos por lo que tenemos, valemos por lo que tú has hecho por nosotros. Somos valiosos ante tus ojos. Señor, aunque el mundo desprecia a muchos de nosotros, Señor, eso no es lo que debe, Padre amado, preocuparnos. Señor, si a ti te aborrecieron, si a ti te desecharon siendo quien eras, ¿qué quedará para nosotros, Señor?
Lo más importante aquí, Señor, no es nuestra imagen, sino tu imagen, Señor. Que nosotros podamos glorificar tu santo nombre. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, ciertamente, Padre amado, tu palabra dice que pedimos, pero pedimos mal. Señor, pero si pedimos bien, tú estás dispuesto a darnos, Señor. Estás dispuesto a bendecirnos. Estás dispuesto a derramar. Estás dispuesto a hacer. Estás dispuesto a obrar. Y te damos gracias porque eso nos da esperanza, Señor. Padre, oro por los que están en esta mañana presentes, Señor. Sus necesidades, sus problemas, sus dificultades. Señor, conforme a la fe de cada uno de ellos, seas tú llenándolos, Señor, bendiciéndoles, proveyéndoles, Señor, sustentándoles, Señor, guardándoles, Padre amado, dándoles sabiduría, Señor. Padre, ayúdalos, Señor. Bendice a los que están desempleados, Señor. Necesitamos empleo, Señor. Necesitamos, Padre amado, tener sustento, Señor. Necesitamos, Padre amado, Señor, hacer las cosas que nos corresponden, Señor. Yo te pido que abras puertas para ellos, Señor, que los ayudes, que fortalezcas a los quebrantados de salud físicamente, que les visites en esta mañana, Señor, que obres en sus cuerpos a través del poder de tu Espíritu, ministrando sanidad divina sobre ellos, Señor, ministrando, Padre amado, salud sobre sus cuerpos, ayudándoles, Señor, en su tratamiento, proveyendo su medicamento y usando, Señor, a los médicos que tengas que usar, Señor. Padre, ayuda a los abatidos, Señor, a los que tienen aflicción de la mente, Señor, a los que tienen aflicciones emocionales, a los que se sienten insatisfechos, Señor. Padre, recuérdales que tú eres su todo, Señor, que tú eres el que lo llenas todo, que tú puedes satisfacer, Señor, sus deseos, sus anhelos. Señor, recuérdales que tú les amas, Señor. Recuérdales que tú estás allí, Señor amado. Padre, y a los que están, Señor, Padre amado, desesperanzados, Señor, bríndales esperanza, Señor. Que sepan que tú eres suficiente, Señor, de que tú todo lo puedes, Señor, de que no hay nada imposible para ti, Padre amado, y que los que miran a ti, Señor, nunca serán avergonzados, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Y bueno, meditemos en el Señor y compartamos de lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendiciones y abrazos. Saludos a cada uno de ustedes.